microscopio se divide en dos palabras, ¿no? Micro, que viene a ser pequeño, y escopio, que significa mirar. O sea, vendría a ser mirar aquello que es pequeño, ¿no? Y ya nosotros hemos visto en la clase anterior cuáles eran los primeros microscopios, las primeras personas, los pioneros en cuanto a este instrumento, ¿no? El microscopio que normalmente se utiliza viene a ser el microscopio óptico, ¿ya? Pero también existen otros tipos de microscopios que vienen a ser pues ¿Qué se mucho creía el más semestre pasado? avanzados, mucho más Bueno, sofisticados, complejos, y en la cual pues eh, vienen a, vienen a ser más específicos al momento de observar los seres microscópicos, ¿no? Tenemos el microscopio simple, que es el que ustedes pueden observar, y el que se encuentra en la mayoría de laboratorios porque es más accesible. Después tenemos el microscopio óptico, tenemos los microscopios electrónicos, tenemos los microscopios de iones, ¿no? Pero esos ya son más sofisticados. Entonces nosotros vamos a quedarnos con estos dos. Uno que es el microscopio óptico y el otro que es el microscopio electrónico. Esos dos principales, ¿ya? Listo. Entonces, estos microscopios ya nosotros sabemos la historia. Ahora nosotros lo que queremos es saber cuáles son las partes del microscopio, ¿no? Bien. Ahí vamos a encontrar. Está bien señalizado lo que viene a ser sus partes del microscopio. Vamos a empezar. Está enumerado. Uno. Esto ya lo habíamos visto también en los microscopios, en los primeros microscopios que se habían creado, que viene a ser el ocular, ¿no? Aquí es donde se encuentra el primer lente y donde vamos a apoyar nuestra vista para poder observar la muestra aumentada, ¿no? Muy bien, entonces, este es el ocular, este de aquí, esta parte superior. Dos, esta parte que viene a ser el brazo. Este brazo permite ser el soporte del tubo, ¿ya? El soporte del tubo, esta parte de aquí. Y también esta parte, como es bastante resistente, nos permite trasladar el microscopio, poder agarrarlo de esta zona para poder trasladarlo, ¿no? O también, si no, de la base, de aquí, de esta parte inferior, porque hay algunos microscopios que son bastante pesados. Después tenemos la parte número 3 que viene a ser la platina. La platina viene a ser toda esta base, esto de aquí, esta base plana, donde se va a colocar la muestra. Permite sostener la muestra, ¿no? Esta viene a ser todo este rectángulo oscuro. Esta es la platina. 4. El ajuste macro y micrométrico. ¿Qué significa? Miren, esta perilla grande, esta más grande, viene a ser el ajuste macro y micrométrico. Macro viene de grande, micro viene de pequeño, ¿no? Macrométrico, ¿por qué? Porque ayuda a subir y bajar la, la platina, permitiendo tener un mayor aumento, ¿ya? Permite aumentar, permite enfocar más grande la muestra, macro. Micrométrico, permite tener una mejor visión, pero con movimientos pequeños, ¿ya? Este ayuda a enfocar bien. Por eso es que nosotros lo vamos a ir girando lentamente. Si queremos tener mayor campo, una mejor visión, entonces movemos el ajuste macrométrico. Y
si queremos tener pues un ajuste un poco más alejado, es el micrométrico, ¿ya? 5, esta otra perillita, es el ajuste de la altura de la platina. Este viene a ser, ¿no? Muy bien. Este de aquí. Este permite completamente. Sube y baja. No lo enfoca. No enfoca. El 4 permite enfocar. El 5 permite subir y bajar esta base, la platina. 6, el pie, que viene a ser toda la base del microscopio, ¿no? 7, la fuente de luz. La fuente de luz viene a ser, como dice su nombre, emite la luz para poder tener una mejor visión de la muestra. O sea, esa luz va a atravesar esta especie de agujero para poder visualizar bien la muestra, ¿no? En algunos casos no es una luz. Por ejemplo, en los microscopios electrónicos, el 7 viene a ser luz, se prende una luz. En cambio, en el microscopio óptico viene a ser como una especie de espejo. Y ese espejo nosotros tenemos que movilizarlo para que refleje la luz, para que pueda reflejar la luz y pueda conducir esa luz hacia la muestra que nosotros estamos observando, ¿ya? Ese viene a ser la fuente de luz. 8, el condensador. En el caso del condensador, lo que hace es que esta luz que está aquí sea guiada hacia el centro. O sea, que la luz no se disperse, no se pierda, no se difumine, sino este condensador lo que hace es guiar la luz hacia el objetivo, ¿no? Hacia la muestra. Muy bien. Después tenemos las pinzas. A ver, vamos a acercarlo un poquito. Ya. Aquí está, las pinzas. Estas pinzas permiten fijar la muestra en lo que viene a ser la lámina portaobjetos. O sea, es una laminilla de vidrio donde nosotros vamos a colocar la muestra. No es que se coloca aquí en esta superficie, no. Nosotros utilizamos unas láminas y en esa lámina se coloca la muestra. Pero para evitar que esa lámina portaobjetos se mueva, se le fija con estas pinzas. Estas pinzas son suaves, no van a romper ni van a dañar la muestra que nosotros estamos observando, ¿ya? El número 10 vienen a ser los objetivos, ¿ya? Los objetivos tienen diferentes medidas. Aquí podemos ver 3, ¿no? Viene a ser el aumento. ¿Se acuerdan? Que cuando vimos los microscopios antiguos tenían unos lentes de aumento. Igual estos, cada uno de estos tiene un aumento diferente, ¿no? Para poder ver, es como una especie de lupa para poder observar. Tenemos, generalmente son 3, como les mencionaba, estos objetivos, y tiene diferentes aumentos. Por ejemplo, tenemos la de 10x, ¿no? ¿Qué significa 10x? Significa que aumenta el tamaño de la muestra 10 veces. 40x, ¿cuántas veces lo aumenta? 40 40 veces. 40 veces. Y tenemos 100x, que viene a ser, ¿cuánto lo aumenta? 100. 100 veces. 100, licenciado. Muy bien, 100 veces, ¿no? Entonces, como les digo, normalmente son 3. 10x, 40x y 100x, ¿ya? Pero todo depende, nosotros diríamos, ay, pero ¿para qué tiene tanta variedad? Suficiente con la de 100x para poder verla, ¿no? No, pero a veces necesitamos ver, no necesitamos tanto aumento, ¿no? El de 100 es el de mayor aumento, pero a veces necesitamos solamente el de 10, aumentar 10 veces su tamaño, ¿ya? Y esta parte que se encuentra aquí se llama revólver. Esta parte es redonda donde se encuentran los objetivos.
Esta parte es giratoria. ¿Por qué? Necesita girar para que nosotros podamos enfocar o bien con la de 10, el objetivo 10X, el objetivo 40X o el de 100X, ¿no? Gira, gira. Es el que permite girar para poder ubicar el objetivo que nosotros deseamos. Ujú. Y por último, el 12 que viene a ser el tubo. ¿Ya? Entonces, bien, entonces ahora vamos a ver los materiales que se utilizan en el laboratorio. Cuando hablamos de laboratorio de muestras biológicas, es muy diferente al laboratorio que se pudo haber llevado de repente en el colegio, ¿no? Laboratorio de química, laboratorio de física, o inclusive los laboratorios que utilizan en farmacia. Son un poco más complejos, tienen más elementos, tienen más instrumentos, pero nosotros vamos a mencionar solamente los más importantes, ¿no? Con sus respectivas funciones. Una de ellas viene a ser, por ejemplo, la luna de reloj. La luna de reloj parece un lente, si se dan cuenta, ¿no? Es cóncavo. Permite pesar, como es liviano, esta luna de reloj es bastante liviano, permite pesar algunas muestras, ¿ya? Y también permite desecar soluciones, o sea, colocamos una pequeña cantidad de líquido y lo dejamos secar. ¿Por qué? Porque esto va a eliminar o va a permitir que la humedad se vaya, ¿no? Es como cuando ustedes dejan secar al sol, por decirlo así, la humedad se va, ¿no? Y queda solamente la parte sólida. La luna de reloj se utiliza en ese caso porque tiene esta parte pues cóncava, ¿no? Después tenemos lo que justo les estaba mencionando, lo que se coloca o lo que se fija en las pinzas del microscopio. Estas láminas portaobjetos. La portaobjetos viene a ser esta más grande, que es más larga, ¿no? Aquí se coloca una pequeña cantidad de muestra en la lámina portaobjetos. Es de vidrio. Y también tenemos la lámina, esta pequeñita, cubre objetos. Vienen en pares, ¿no? Vienen juntas. La lámina portaobjetos y la lámina cubre objetos. En la lámina portaobjetos se deja la muestra, unas pequeñas gotas, sean líquidas o sólidas. Si es sólido, igual se le agrega líquido para poder observarlo bien. Y esta lámina cubre objetos permite cubrir, como dice su nombre, para evitar que se contamine la muestra con el medio ambiente. ¿Ya? Esto. Y así, con la lámina porta y cubre objetos, se coloca en las pinzas del microscopio y se puede observar, ¿ya? A través de los objetivos. Después también tenemos la probeta. Esta es la probeta, esta de aquí, ¿no? La probeta tiene una base, es un instrumento volumétrico, o sea, tiene una medida, ¿no? Tiene medida de volumen para poder medir líquidos.
y es bastante exacto. Después tenemos los vasos de precipitación. Existen diferentes medidas de los vasos de precipitación. El vaso de precipitación, lo característico, tiene este piquito, ¿no? Para poder echar los líquidos. ¿Y para qué sirven estos vasos de precipitación? Sirven para poder medir líquidos, para poder hacer soluciones, para hacer combinaciones, ¿no? Entonces, estos vienen a ser los vasos de precipitación. Y esta de aquí, esta parte, permite echarlo con mayor precisión a otro instrumento, a otro material, ¿ya? De laboratorio. Parece una jarrita, pero sin asa, ¿no? La pipeta, esta de aquí, larga. Esta pipeta parece un sorbete. Permite extraer muestras. ¿Cómo? Tiene abertura en la parte superior y tiene abertura en la parte inferior. Solamente que la parte inferior tiene una forma cónica, ¿no? De cono. ¿Qué parte es la que se introduce? Se introduce esta parte cónica. También tiene sus medidas para poder saber qué cantidad de muestra líquida se está sacando. Pero si tiene abertura arriba y tiene abertura abajo, ¿cómo se saca? ¿Cómo se utiliza la pipeta? Fácil. Ustedes habrán probado, de niños, habrán jugado con los sorbetes. Cuando quieren sacar un poco de líquido, introducen el sorbete, pero la parte superior la tapan con su dedo, ¿no es cierto? Y sacaban el sorbete de su vaso, sacaban el sorbete de repente sacaban el sorbete de la botellita donde estaban tomando y el agua que estaba dentro del sorbete no se caía. ¿Por qué? Porque están generando pues una, un- están generando una presión para evitar que se caiga, ¿no? Tapándolo con el dedo. Igualito, la pipeta funciona de la misma forma. Se introduce, por ejemplo, en el vaso de precipitación y presionamos aquí esta abertura con el dedo pulgar y nosotros vamos a poder trasladar el contenido hacia otro vaso, ¿no? Los tubos de ensayo, que son bastante conocidos, donde nosotros alojamos, por ejemplo, las muestras de sangre mayormente, pero también se utilizan para otro tipo de muestras para llevarlas a un equipo que se llama centrifugadora. ¿Qué es la centrifugadora? Es un equipo que se encarga de colocamos los tubos de ensayo y da vueltas, 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 pero cada vuelta se le llama revolución. Imagínense que da 1000 revoluciones por segundo. Ya se dan cuenta cuántas vueltas en un segundo da y la rapidez con la que va, ¿no? Entonces, si da tantas vueltas, ¿qué va a generar? Va a generar que el contenido de este tubo de ensayo, el líquido, por ejemplo, se separe. Si hay parte sólida, se va a separar de la parte líquida. Para eso se utiliza, ¿no? La placa de Petri. No confundir la placa de Petri con la luna de reloj. La luna de reloj es liviana, empezando. La placa de Petri es pesada. La luna de reloj es cóncava. La placa de Petri es plana. Si bien es cierto, tiene forma circular, pero es plana. La luna de reloj está conformada por un solo elemento. La placa de Petri tiene su base y su tapa. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza esta placa de Petri? Se utiliza para poder colocar el agar. Justo uno de sus compañeros estaba hablando del agar, ¿no? El agar viene a ser una sustancia gelatinosa que lo que hace es como una gelatina y permite que nosotros pongamos la muestra, se haga cultivos,
ya se haga cultivos de la muestra que nosotros hemos obtenido. Y se tapa para evitar que se contamine con el medio ambiente. Muy bien, esa es la placa de Petri. Bagueta. ¿Qué es la bagueta? Vienen a ser esta especie de palitos, ¿no? También son de vidrio. Normalmente se usa en los laboratorios de preferencia los materiales de vidrio o de acero inoxidable. ¿Por qué? Mejor limpieza, se pueden esterilizar, se pueden lavar adecuadamente. En cambio, las de plástico no. El plástico es difícil, ¿no? Es como comparar, cuando tú le das a tu niño, ¿qué preferirías? ¿Un biberón de vidrio o un biberón de plástico? De vidrio, De, Miss. De de vidrio, vidrio, Miss. definitivamente, Vidrio, de porque vidrio, es más licenciada. fácil limpiarlo, puedes observar si es que tiene algún tipo de contaminante, cuerpo extraño, ¿no? Muy bien. Entonces es más higiénico, igual para los materiales de laboratorio. Esta bagueta, ¿qué va a permitir? Cuando se hacen combinaciones, la bagueta permite mezclar esas combinaciones. ¿Por qué? Porque en los laboratorios no hay cucharas, por si acaso. Se combina o se revuelve con la bagueta. ¿Ya? El embudo, que ya todos conocemos cuál es la función del embudo, ¿no? Pero igual aquí es también de vidrio, ¿no? Asa de siembra. La asa de siembra, miren cómo es. Viene a ser eh, bastante, es como una varilla bastante delgada. Esta asa de siembra, ¿en qué consiste? Vamos a explicar un poquito. Esta asa de siembra, nosotros introducimos la muestra o sacamos un poco de muestra con esta asa de siembra y en la placa de Petri que ya tiene esta sustancia dentro, el agar, y con el asa de siembra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el arrastre, ahí, así, de esta forma. En el agar se hace el arrastre en forma zigzagueante. Y al igual que en la tierra, ¿no? Cuando tú cultivas en la tierra, igualito aquí. En esta sustancia gelatinosa nosotros hacemos este arrastre ¿para qué? Para poder sembrar los microorganismos y poder dejar, para poder saber en cuánto tiempo se reproducen, cómo forman sus colonias, así. Para eso sirve el asa de siembra. Ayuda a los cultivos. La pinza para tubo de ensayo, para no tener contacto directo con el tubo de ensayo, entonces se utilizan estas pinzas, ¿no? Después tenemos el matraz Erlenmeyer y el matraz aforado. El matraz Erlenmeyer es este que parece o que tiene forma cónica, el Erlenmeyer. ¿Ya? El matraz Erlenmeyer permite recolectar muestras o soluciones también por un largo tiempo, ¿no? Aquí los podemos dejar. Por ejemplo, queremos tener una solución, colocamos el embudo y echamos el contenido al matraz Erlenmeyer. Su base es casi recta. En cambio, el matraz aforado tiene el cuello largo, tiene medidas y su cuerpo o la base es más redondeada. ¿Ya? Muy bien. También se usa el mechero, el trípode y la malla de asbesto. El mechero que no, sí tiene una cantidad de calor, pero no es tan intensa, ¿no? Es ideal para laboratorio. El trípode
para poder contener, por ejemplo, el matraz, ¿no? Y evitar que se queme. La malla de asbesto evita que se queme. Recordemos que para poder mantener en el calor este tipo de materiales tienen que ser de Pirex, ¿no? El Pirex ustedes saben que resiste bastante el calor. Después tenemos la gradilla. Esta sí es fácil. ¿Para qué servirá la gradilla? ¿Para colocar qué? Tubos de ensayo. Un tubo de ensayo. Muy bien, Lau. Tubos de ensayo, Miss. Los tubos de ensayo de manera individualizada, ¿no? Después tenemos el frasco ámbar y el gotero. Aquí se guardan soluciones que son fotosensibles. ¿Qué significa que sean fotosensibles? Que no le dé la luz. ¿No? Que no le puede dar la luz, perfecto, porque si no puede malograrse, ¿no? Se deteriora, se degrada estas sustancias y se sacan con el gotero, ¿no? Por eso tiene este color característico, es oscuro, ¿ya? Después tenemos la piseta. La piseta, en algunos casos se escribe con S, ¿no? Piseta. La piseta viene a ser un frasco en el que se guarda líquido para poder agregarle a otro elemento. Por ejemplo, yo tengo el, el vaso de precipitación y en eso tengo la muestra de heces, pero quiero agregarle líquido. Entonces, para que no tenga contacto directamente con eso, a cierta distancia yo presiono, porque esto sí es uno de los únicos elementos que es de plástico. Presiono el frasco y sale a la presión, sale el líquido, ¿no? A cierta distancia sin tener contacto con otro elemento. También permite limpiar frascos que sean pues de cuello largo, ¿no? La piseta. Listo. Entonces, eso sería los elementos que se utilizan en el laboratorio. Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a ver los materiales